Hola, hola, gracias por estar con nosotros en este espacio de Hablemos de Pensiones. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentre muy bien. Hoy estamos presentes aquí con don Alejandro Solórzano. Él es el gerente general de la operadora de pensiones complementarias Vida Plena, que pertenece al Magisterio Nacional. Y vamos a hablar acerca de la oportunidad que tenemos de aprovechar el aguinaldo para invertir en una pensión, precisamente una pensión complementaria, voluntaria, y sobre todo para que conozcamos las ventajas de este tipo de pensiones. Don Alejandro, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy contento de compartir con ustedes. Quisiera pedirle en primera instancia que retomemos el tema de qué es una pensión voluntaria y por qué es tan importante, sobre todo en estos momentos. Con mucho gusto, Gustavo. Cuando nosotros estamos ponderando que nos vamos a pensionar, tenemos que hacernos un montón de preguntas. Una de las preguntas más importantes que tenemos que decir es y respondernos, ¿cuánto va a ser mi pensión y si con eso me alcanza? O nótese que cuando yo hago la pregunta, y si con eso me alcanza, eso evidentemente va a estar condicionado. Está condicionado dentro de dos límites en la seguridad social, y es que el límite inferior es que tiene que alcanzarle para que la persona no esté en la línea de pobreza. Eso como un límite inferior. Y el límite superior es que me debe alcanzar para mantener el estándar de vida que yo he tenido o el que aspiro mantener. No, vean que en este rango, en el medio, se ubican muchas respuestas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pretendo y aspiro para que me alcance la pensión? Las pensiones en el país están estructuradas con un sistema multipilar, en donde el primer límite, digámoslo así, lo van a cubrir las pensiones no contributivas, es decir, que no hayan personas que estén en ese límite de pobreza, aunque no contribuyan, el Estado tiene una responsabilidad para que no tengamos personas mayores que estén sin capacidad de cubrir al menos sus necesidades básicas. Por eso es que no se contribuye para ese sistema. Pero luego vienen los sistemas contributivos, en donde la persona, el patrono y el Estado cotizan de manera tripartita. Caso concreto, ya lo hemos mencionado muchas veces, el tema del Poder Judicial, la Junta de Pensiones y el régimen de la Caja del Seguro. Vienen de luego las pensiones obligatorias. Si ustedes suman al final de la trayectoria, y esto voy a hacer un ejercicio muy esquemático, quizás no muy exacto en los números, pero van a encontrar algo como lo siguiente, que del último salario, la pensión básica va a ser cerca de un 50% del último salario. Cuando el sistema esté de pensiones complementarias maduro, y eso es después de 40 años, que es cuando una persona hace todo el trayecto de su vida laboral cotizando para un sistema de pensiones complementarias, estas pensiones complementarias van a dar una tasa de reemplazo, puede ser otra vez un ejemplo para que sea un número cerrado, de un 25%. Si sumamos 50 y 25, pues tendríamos un 75% del último salario. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que lo que quieren es tener una pensión igual al último salario, a su último nivel de consumo, de que tienen un 25%, una cuarta parte no cubierta? Un dato interesante es que cuando uno le pregunta a las personas, y háganse ustedes los que me están escuchando la pregunta y quédense con su respuesta, es, ¿y usted cuánto es lo que usted quisiera tener como pensión cuando usted se vaya? Y la respuesta más estándar es el último salario, porque yo hice mi vida y me acostumbré a consumir con el último salario, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos el reto. Es que hay una brecha entre lo que queremos tener y lo que el sistema nos va a dar. La única forma de cerrar esa brecha es tomando, bueno, habrán otras, ¿verdad? Pero en este caso voy a hablar de una. La forma de cerrar esta brecha es tomando una pensión voluntaria complementaria. Cuando yo les digo que pueden haber otras, es que de verdad que las hay, pero
que eso ya son otro tipo de soluciones, como aquellas personas que tienen quizás otro tipo de activo productivo que le va a generar flujos. Gente que tiene sus casas de alquiler o tiene sus inversiones, pero estamos hablando de lo que es fundamentalmente el asalariado que va haciendo una vida laboral. Bueno, entonces aquí las personas tenemos otra vez un reto, pero tenemos una herramienta que tenemos que aprender a utilizar, que son los planes de pensiones voluntarios complementarios. ¿Y por qué esa es una herramienta muy poderosa? Porque le da a la persona una serie de beneficios que son importantes para alcanzar esa meta. La ley le establece que los planes voluntarios van a estar exentos del pago del impuesto de renta, del pago de la contribución a la Caja Costarricense del Seguro Social, de lo que son otras cargas parafiscales. Y esto lo que significa es que cuando uno ahorra un corón, realmente no está, realmente ese corón pasa a ser casi que un corón 40, por lo que se deja de pagar de las otras cargas, ¿verdad? O sea, tiene un efecto importante con los otros aportes que le van a mejorar la cantidad de capital jubilatorio con que va a disponer la persona cuando se jubile. Esas ventajas fiscales y parafiscales están establecidas por ley, en la Ley de Protección al Trabajador. También para el patrono, si quiere hacerle aportes, porque también el patrono puede hacer aportes a sus trabajadores, a planes voluntarios, va a tener también beneficios fiscales. Entonces, vean qué interesante. Tenemos una situación en donde no es lo que uno pone, sino también lo que se economiza y deja de gastar y lo que otra gente le pone. Y eso lo que hace es que los fondos voluntarios, digámoslo así, son fondos que le dan resultados de crecimiento financiero muy importantes a las personas que están puestas en esto. Ahora entonces entramos a un tema que es el aguinaldo. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos el aguinaldo? Que tenemos un flujo extraordinario. Ese flujo extraordinario nos puede servir para hacer muchas cosas, pero ojalá que haciendo todas las cosas tengamos capacidad de ahorro, ¿verdad? Porque lo que hoy se ahorra se va a consumir mañana, que se consuma cuando tengamos la necesidad de. Bueno, y si nosotros tenemos esa capacidad, ojalá que empleemos los planes voluntarios. Voy a decir algo que me parece que es una especie de consejo que yo me siento obligado a hacerlo, y es el siguiente. Yo creo que uno cuando recibe el aguinaldo, no debe, si puede, no debe gastarlo todo. Yo creo que las personas tienen que reflexionar, y lo que voy a decir inclusive es mi opinión, y por lo tanto no es más que eso, ¿verdad? Creo que las personas, ojalá que, uno, liberen el pago de deudas, porque eso también le mejora su capacidad de tener ingresos. Pero que si liberan eso, utilicen los ingresos que le quedan, y si pueden hacerlo, por supuesto, también, no para gastarlo, sino para ahorrarlo. Y aquí las personas van a tener una excelente opción, un excelente instrumento para poder utilizarlo. Yo aquí también quiero hacer una situación, Gustavo, si me lo permite, porque toda la gente diga que los planes voluntarios únicamente son para personas que están en etapa laboral. Nosotros en Vida Plena hicimos un fondo de pensiones muy interesante que llamamos renta temporal. Pero esa renta temporal la hicimos pensando para las personas que ya están pensionadas. Es un tema voluntario en donde las personas que ya están pensionadas pueden utilizar este fondo, pero para gestionar su plata. Es un fondo muy interesante porque, entre otras condiciones, tiene un plazo de 3 años, la liquidez para que la persona pueda utilizar la tercera parte cada año, y adicionalmente tiene una gran ventaja. Los fondos de pensiones se invierten en instrumentos que quedan exentos del pago del impuesto de renta. Entonces, si Alejandro Solórzano va a comprar un certificado de depósito a plazo,
Le van a ofrecer un cupón, pero ese cupón tiene que pagar el 15% de impuesto de renta. Cuando el fondo invierte, no paga ese 15%. Eso se va de beneficio a las personas que están dentro del fondo. Entonces ven que aquí estamos sumando cosas que quizás es bueno que todos sepamos, que sepamos utilizar, en donde los fondos voluntarios no solamente en los aportes le dan beneficios a las personas, sino que también en el momento en que están invirtiéndose le da beneficios al fondo, que al final de cuentas son para las personas. De verdad que yo creo que es una herramienta que lo menos que uno debería hacer es investigarla, acercarse y ver con los recursos extraordinarios, en este caso del aguinaldo, si le conviene a la persona tomarlo. En norma general, a mí me parece que sí les conviene. Excelente. Recordámosle, por favor, don Alejandro, ¿cuáles son los requisitos para poder sacar, para poder obtener una pensión de este tipo? Los fondos voluntarios están normados, yo diría que en dos fuentes. La primera es la Ley de Protección al Trabajador y la segunda es el Reglamento de Apertura y Funcionamiento que tenemos las operadoras de pensiones. Dentro de lo que son los conceptos básicos de la Ley de Protección al Trabajador, Gustavo, los fondos voluntarios tienen las siguientes regulaciones. La primera, que la persona pueda utilizar ellos, retirarlos en la forma que a los 57 años y habiendo cotizado al menos en 66 meses, ¿verdad? A partir de ahí se pueden utilizar. Eso lo que hace es que una persona, mientras más joven, pues más va a acumular a través del tiempo porque son fondos de largo plazo. Una vez que se tiene esto, ¿verdad? Básicamente son muy sencillos. Las operadoras de pensiones los tenemos en montos que van desde 5,000 colones por mes. Si una persona, por alguna condición, no puede hacer el aporte, pues simplemente lo suspende y después puede volverlos a hacer. Es un sistema de ahorro progresivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, básicamente lo que tiene que hacer la persona es acercarse a la operadora, abrir un plan voluntario, establecer cuánto es lo que desea estar ahorrando por mes, y una vez que eso tenga, ya la operadora comienza a informarle en los estados de cuenta cómo ese fondo va a ir creciendo con el tiempo. Entonces, los requisitos son muy sencillos. También existe una posibilidad que es muy interesante, pero poco utilizada, y es que una persona, por ejemplo, puede abrirle un fondo voluntario, ¿verdad?, a un menor de edad, pues para irle generando ya esa pensión complementaria desde que la persona esté chiquita, ¿verdad? Claro. Sabiendo que tiene esa finalidad. Es un regalo muy bonito. Es un regalo muy bonito. Es un regalo que uno lo que le está diciendo a la persona es para que no le falte en un futuro. Excelente, sí. Yo creo que aquí, bueno, resumiendo lo que usted mencionaba, hemos recibido en estos días una cantidad de dinero, digamos, extraordinaria. Incluso hay personas que reciben otro tipo, si forman parte de cooperativas, ¿verdad? Reciben ahí también unos beneficios. Es un tiempo en que en algún tipo de negocio se trabaja más horas, se trabaja más horas extra, se recibe el aguinaldo. Y así otros ingresos, ¿verdad? Y ahorita que todavía estamos a tiempo, esperemos que no hayan gastado todo el dinero. Es importante, como decimos popularmente, no hacer mucho loco y pensar claramente que hay que aprovechar este dinero para temas, digamos, más inteligentes, ¿verdad? Gustavo, Y uno de ellos, ¿sí? Perdón, si me permite, disculpe que le interrumpa. Yo creo que el mensaje poderoso se centra en un primer concepto y es muy simple. No hay que gastarlo todo. Exactamente. Sí, sí, tomar en cuenta que estamos recibiendo este dinero, que no sabemos qué se nos puede presentar en el futuro y que hay algo que es fijo, ¿verdad? Es que seguimos avanzando en la edad día con día, minuto con minuto, y debemos pensar, ser responsables y conscientes de que queremos una jubilación digna y que eso nos la vamos construyendo también nosotros, con una gran oportunidad que son precisamente las pensiones voluntarias. Entonces, ojalá que la gente tome en cuenta eso y que tengan entonces claridad de la importancia de la planificación de su futuro
a través de una pensión de este tipo, que usted ha comentado los beneficios, don Alejandro. Sí, y la palabra clave, Gustavo, en esto es planificar. Sí. No, uno no le puede pedir a la vida lo que no le ha dado. Entonces, es muy difícil que cuando lleguemos a edades mayores, entonces nos devolvamos para atrás y digamos, ¿y por qué yo no tengo esta cosa? ¿Por qué yo tengo en el patio un árbol de limón? Porque no lo sembré. Entonces no me pida que recoja limones de los que yo no he sembrado. Exactamente. Muy amable. Con muchísimo gusto, Gustavo, y estamos a la orden.